día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos con esta edición del Catecismo, en el que estamos hablando de lo que significa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos hablando de la primera formulación del credo, creo en Dios Padre. Dice el punto 234. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela, reconcilia consigo a los hombres apartados del pecado y se une a ellos. En la afirmación central de este punto 234 es que el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central, porque nos habla de Dios en sí mismo, no ya de las obras que Él hizo, sino de Dios en sí mismo. Después podemos hablar de que Dios creó el mundo, de que Dios lo redimió, de que envió a su Hijo, bien, pero antes de hablar de eso, obviamente, tendremos que decir que Dios es, y es infinito, y es todopoderoso, y existe desde siempre, es eterno, y es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Antes de hablar de cómo le hemos conocido y cómo se ha revelado y cuáles son sus obras, antes de eso hay que afirmar su existencia, obviamente. Hay un término que se utiliza aquí, que es el término de jerarquía de las verdades de fe. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe. ¿Qué es esto de la jerarquía de las verdades de fe? En el decreto Unitatis Redintegratio, que es el decreto del Concilio Vaticano II sobre ecumenismo, en el número 11 se utilizó este término, el término de la jerarquía de las verdades de fe. Lo voy a leer. En ningún caso debe ser obstáculo para el diálogo con los hermanos del sistema de exposición de la fe católica. Es totalmente necesario que se exponga con claridad toda la doctrina. Nada es tan ajeno al ecumenismo como el falso irenismo, que pretendiera desvirtuar la pureza de la doctrina católica y oscurecer su genuino y verdadero sentido. La fe católica hay que exponerla al mismo tiempo con más profundidad y con más rectitud, para que tanto por la forma como por las palabras pueda ser cabalmente comprendida también por los hermanos separados. Finalmente, en el diálogo ecuménico, los teólogos católicos, bien imbuidos de la doctrina de la Iglesia, al tratar con los hermanos separados de investigar los divinos misterios, deben procurar, con amor a la verdad, con caridad y con humildad, al confrontar las doctrinas, no olviden que hay un orden o jerarquía de las verdades en la doctrina católica, por ser diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. De esta forma se preparará el camino por donde todos se estimulen a proseguir con esta fraterna emulación hacia un conocimiento más profundo y una exposición más clara de las incalculables riquezas de Cristo. Es decir, traduciendo a un lenguaje pues directo, que cuando nosotros hablamos con un protestante, estamos teniendo un diálogo ecuménico con alguien que no tiene la fe católica, lo que no podemos hacer es decir, a ver, vamos a llegar a una especie de acuerdo, luego, venga, pues yo voy a ceder en la Eucaristía y en la Virgen, y tú cedes en la divinidad de Jesucristo y tal, y entonces, bueno, pues vamos a hacer un denominador común, y yo me callo en lo del purgatorio porque eso no te gusta a ti, tú te callas en lo otro que no me gusta a mí, y entonces llegamos, obviamente eso no es ecumenismo. Eso no es posible, es decir, yo no puedo estar regateando la fe para llegar a un acuerdo con el otro. La fe es un todo, la fe es un conjunto.
Bien, pero al mismo tiempo dice este punto de este decreto del Concilio Vaticano II, también es verdad que cuando entramos en diálogo con ello, con alguien que no es católico, hay una jerarquía en las verdades de fe. Hay una jerarquía. Entonces, no es que haya cosas con importancia y cosas sin importancia. Ojo, todo tiene importancia en las cuestiones de la fe, pero es verdad que algunas cosas se derivan de las otras. Pues, por ejemplo, a ver, que en la jerarquía de las verdades de fe, ¿qué es primero? ¿La resurrección de Jesucristo o la Eucaristía? No sé qué estaréis pensando, pero obviamente la respuesta correcta es la resurrección de Jesucristo, porque si Cristo no hubiese resucitado, la Eucaristía no sería recibir al Cristo vivo, sería pues una mera memoria, un rito, pero en el que no se actualizaría, nos estaba actualizando el sacrificio de Cristo y recibiéndole a él vivo, presente. Luego hay una jerarquía en las verdades divinas. Y esto tiene su importancia a la hora de entrar en un diálogo ecuménico o incluso a la hora de hacer catequesis, porque si yo estoy alguien, no digo ya pues que sea alguien que tenga otra confesión, sino alguien que yo estoy catequizando, pues un católico pero que está muy alejado de la fe, a la hora de explicarles las realidades de la fe, tiene su importancia el explicárselas en un orden jerárquico. Y como digo, no estamos diciendo, ni mucho menos, no estamos diciendo que pues que haya verdades que se puedan dejar en el tintero, porque al fin y al cabo no son en el tintero no podemos ni debemos dejar nada en el tintero, pero sí tiene que haber un orden en la exposición. Esta expresión de la jerarquía de las verdades de fe es una expresión nueva del Concilio Vaticano II. Antes no se había utilizado esta expresión. Pero no quiere decir que, aunque la expresión, la jerarquía en las verdades de la fe, antes del concilio no se había utilizado, sin embargo, el concepto sí que existía. Sí que existía. Bueno, pues en el Concilio Vaticano II, el arzobispo Pangracio, en concreto, fue el que en una de las sesiones del Vaticano II introdujo por primera vez este tema. Y luego al final fue el cardenal Kenning, uno de los padres conciliares pues que fue más activo. Dijo el cardenal Kenning, dice, al comparar las doctrinas, recuerden los teólogos católicos que existe un orden o jerarquía en las verdades de la doctrina católica, ya que es distinto el enlace de tales verdades con el fundamento de la fe cristiana. Bueno, este es el contexto en el que se afirmó. Pero también tenemos un comentario escrito por Pío XI, que decía así: no es en modo alguno lícito usar la distinción que algunos han considerado adecuado introducir entre los artículos de fe que son fundamentales y los que no son fundamentales, como ellos dicen, como si los primeros hubiesen de ser aceptados todos y los segundos pudieran dejarse al libre asentimiento de los fieles, porque la virtud sobrenatural de la fe tiene una causa formal, a saber, la autoridad de Dios que se revela, y ésta no admite tal distinción. Y aquí concluye que creemos en la misma fe, en la Inmaculada Concepción, en la Trinidad, en la Encarnación y en la infalibilidad del Papa, como la definió el Vaticano I. Es decir, vamos a ver, ¿qué verdad es más definitiva? O sea, jerárquicamente, ¿qué verdad es primera? ¿La encarnación de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, la encarnación, o el primado de Pedro y la infalibilidad del Papa? Obviamente lo primero, porque gracias a que Dios se hizo hombre, él, pues en su revelación convocó a los apóstoles y le dijo a Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Yo estaré contigo, Pedro, confirma a mis hermanos. Es decir, gracias a la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesús entrega su poder y su autoridad
a los apóstoles. Luego, es una verdad primera, jerárquicamente es prioritaria, la de la encarnación de Dios en nosotros. De ahí se deriva luego la eclesiología, porque Cristo se encarnó y convocó a su Iglesia y le dio autoridad, le dio poder. Ahora bien, ¿eso qué quiere decir? Que hay verdades fundamentales y verdades que no son fundamentales, y las que no son fundamentales se pueden creer optativamente y las primeras son para creer obligatoriamente. No. Aquí Pío XI, en ese texto que os he leído, dice, no, eso no es así. O sea, todas las verdades, en la medida en que son reveladas, las creemos porque están apoyadas en la autoridad de Dios. Y entonces, como están apoyadas en la autoridad de Dios que se revela, yo tanta obligación de creer tengo, pues en una cosa como en la otra. ¿Mm? O sea que sí existe una jerarquía de verdades de fe, pero no en el sentido de que unas sean importantes y otras no sean importantes. No, no en ese sentido, sino en el sentido de que unas se derivan de otras. Os he puesto antes el ejemplo de que los sacramentos se derivan de la resurrección de Jesucristo. Si Cristo no hubiese resucitado, los sacramentos no son nada, porque son el conducto por el que recibimos la vida de Cristo resucitado. Bien, como veis, es una distinción pues, que tiene su importancia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.